Buenas, buenas, ¿qué tal? Espero que anden bien. En este video voy a hacer una pequeña aclaración de algunos errores que noté en el trabajo práctico número 2 de los documentos comerciales del circuito de compras. Porque la verdad que entenderlo ahora es mucho mejor que entenderlo más adelante cuando ya estemos con otras cosas, ¿sí? Yo reconozco que la verdad fue un poco confuso todo esto, pero me imagino que con esta explicación y aún mucho más con el siguiente trabajo práctico, que es el de ventas, que en un cachito ya se los voy a estar subiendo, van a poder entender bien la dinámica de todo esto. Pasamos a la acción. Bueno, fíjense que en las fichas de cuenta corriente, ¿sí?, de proveedores, nosotros primero que nada es fundamental que cada uno de ustedes entienda, ¿sí?, que se hace una ficha por cada proveedor, ¿sí? Esto que yo estoy seleccionando en este momento, ¿sí?, si quieren se los marco de repente en amarillo, ¿sí?, eso que yo acabo de seleccionar es una ficha de cuenta corriente y se hace una sola ficha por cada proveedor, ¿sí? No es que se pone cada operación en una ficha nueva por ese proveedor, no, se hace una sola ficha por cada proveedor, ¿sí? Entonces todas las operaciones de este proveedor, que se llama Super Limpio, o sea, las compras que yo le hice a ese proveedor, tienen que estar acá reflejadas, sí o sí. ¿Y cuál es la riqueza que tiene esta herramienta en particular? Que aquí nos va a estar diciendo al final de cada operación cuánto dinero le debemos, ¿sí? O sea, fíjense que esto arrancó con una primer compra, ¿sí?, que fue la orden de compra número 1, ¿sí? Fíjense que acá donde dice detalles del comprobante, se pone el número de comprobante y el tipo de comprobante, nada más, ¿sí? No se pone escobas, no se pone, qué sé yo, los productos que le compramos, ¿sí? No me acuerdo si era lavandina o qué era lo que le comprábamos a este proveedor, ¿sí? Pero acá solamente se ponen el número de la orden de compra. Y claro, puede ser, si nosotros nos vamos más atrás y miramos la orden de compra, que acá no va a estar, ahora que caigo, porque está en el trabajo práctico 1, esa orden de compra tenía varias cosas, ¿sí? Pero en esta herramienta nosotros simplificamos todo eso en un solo renglón, ¿sí? Entonces nosotros ponemos la orden de compra por sí misma en el haber, ¿sí?, y justo detrás de eso, si es que hubo un pago, fíjense que en este caso hubo un pago en efectivo, ¿sí?, si hubo un pago, se pone en el debe el importe que le pagamos, ¿sí? Entonces automáticamente en esa misma línea nos va a estar diciendo al final de esa compra y luego el pago posterior cuánto dinero le debemos, ¿sí? Fíjense que en este caso nosotros compramos por 1.000 pesos, pagamos 1.000 pesos, por ende no falta nada, ¿sí? O sea, si nosotros vemos, che, ¿cuánto le debemos a este? Venimos acá rápido y nos damos cuenta que no le debemos nada, ¿sí? Fíjense que más tarde, en la orden de compra número 5, ¿sí?, se hicieron varias compras en el medio, después volvemos a comprarle a este proveedor, ¿sí? Le hacemos una compra y la sentamos ahí. Y como después se vuelve a pagar, y en este caso también es en efectivo, se coloca aquí y entonces nos damos cuenta de que no le debemos nada. Y muchos de ustedes me preguntaron, profe, ¿qué consideramos como pago? O sea, porque nosotros estábamos viendo 4 formas de pago, para simplificarlo, vimos 4 formas de pago. Vimos efectivo, que se pone ahí, ¿sí?, en la ficha de cuenta corriente se pone porque el efectivo cancela la deuda que había, ¿sí? Después, cheque, que se pone ahí. Es cierto que si el cheque está diferido en el tiempo, en realidad la deuda se cancela más tarde, ¿sí? Pero para nosotros, haber entregado el cheque, ¿sí?, ya significa haber saldado la deuda, ¿sí? Porque de alguna manera ahora está pendiente del trabajo del banco de liberarle el dinero cuando sea el momento, ¿sí?, o de él de nuestro proveedor de ir a cobrar, ¿sí? Pero para nosotros ya está cancelado. Pagaré, ¿sí? El pagaré es algo un poco, yo entiendo que sea complejo de entenderlo en lo que es el sentido práctico en sí mismo, ¿sí? Pero un pagaré de alguna manera significa pagar, ¿sí? Significa pagar en el sentido de que vos te comprometés a pagar en un papel, ¿sí?, y a partir de ahí la deuda para nosotros
no es lo mismo tenerlo fiado, que está en el aire, ¿sí?, que tenerlo por escrito en un papel. Nosotros nos comprometimos, es un contrato, un pagaré no deja de ser un contrato, ¿sí? Nos comprometimos a pagarlo luego, ¿sí? Son dos categorías distintas. Pagaré, por un lado, es un documento firmado y demás, ¿sí? Y por otro lado, la cuenta corriente, ¿sí?, que nosotros decimos fiado, ¿sí?, pagar en cuenta corriente, que en realidad es una forma un poco sutil, ¿sí?, un poco de, ¿cómo decirlo?, especial, de decir no te pago, ¿sí?, o de decir fiado, ¿sí? El fiado, fíjense que solamente se va a ver acá, ¿sí? Entonces, de las 4 formas de pago que tenemos, la última, que se llama cuenta corriente, no se pone en la ficha de cuenta corriente de proveedor, ¿sí? Yo entiendo que sea un poco complejo, pero si lo quieren para hacer más fácil la regla interna, es: si es fiado, no se pone en la ficha de cuenta corriente porque tiene que quedar la deuda, ¿sí? Es el único lugar donde vamos a recordar. Si no lo anotamos ahí, o sea, si no dejamos el saldo, esa deuda, es el único lugar donde no va a estar, ¿sí? Fíjense que en otro ejemplo, más abajo, ¿sí?, por ejemplo de Alimentos Linux Sociedad Comercial, nosotros le hacemos una compra, ¿sí?, y ponemos acá la orden de compra, ¿sí?, pero fíjense que esa compra de 87.000 pesos fue en cuenta corriente. Quiere decir que no se la hemos pagado, ¿sí? Entonces fíjense que acá queda la deuda y lo que sigue, ¿sí?, más abajo, es otra compra en cuenta corriente de alguna manera. O sea, en realidad esa otra compra después se paga con un pagaré, ¿sí? Pero de alguna manera, si todo hubiera terminado ahí, ¿sí?, fíjense que queda la deuda. Por eso yo les insisto que si la compra es fiada, es en cuenta corriente, no se pone ningún pago ahí. Y es la única forma de que quede la deuda, ¿sí? Bien, ¿cómo es? Eso era lo que quería un poco explicar, ¿sí? Después el resto de los errores fueron tal vez más comunes, ¿sí? Lo único, sí, en la planilla de caja diaria me parece fundamental explicarles, primero que nada, que donde dice detalles del comprobante se pone el número, ¿sí? El número, el tipo de comprobante y el número, ¿sí?, que en este caso es una orden de compra y ahí va el número, ¿sí? Y, o sea, no se pone los artículos, como habíamos explicado antes, no se pone, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que solamente acá ponemos el dinero en efectivo, ¿sí? Solamente va todo lo que se pagó en dinero en efectivo. Las otras formas de pago no van, ¿sí? Lean por favor todas estas cosas que yo les voy poniendo en los costados, porque son explicaciones para eso. Listo, no los molesto más con el TP2, ya está, ya se terminó. Los que les pedí que lo vuelvan a hacer, por favor, arréglenlo, ¿sí?, para que quede bien hecho y aprendan, ¿sí?, de esas correcciones, y ya nos metemos en otro tema. Les mando un abrazo, nos vemos, chau chau.